Queridos hermanos y amigos, en el episodio de hoy cerramos nuestra serie sobre aprender a vivir y andar por el Espíritu. Estudiaremos algunos aspectos de la vida del rey David. Espero de corazón que todas estas enseñanzas sean de mucha bendición para la vida de cada uno de vosotros. Nuestro versículo clave en este estudio ha sido Gálatas 5, el verso 25, que a la letra dice: ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Recordando lo que estudiamos en el episodio anterior, dijimos que en la medida en que en la práctica los cristianos son capaces de demostrar su espiritualidad a través de sus actitudes, aportan la prueba de que los principios espirituales que enseña la Biblia actúan realmente en ellos. Y esa es la aplicación de la fe que se demuestra por las obras. El objetivo esencial para quienes desean andar por el Espíritu es conseguir manifestar su fe y su conducta espiritual mediante actitudes, acciones, reacciones, comportamientos conformes al Espíritu de Jesucristo. Se entiende también que esto procede de una renovación de la manera de pensar y de la inteligencia. Esta mentalidad se aplica después a las actitudes, las opciones, las decisiones, las formas de comportarnos. Ahora bien, no hay que despreciar los dones espirituales, pero por sí solos no son garantía de verdadera espiritualidad. Porque tomar los carismas como criterios y garantías de fe y espiritualidad crearía incluso una falsa seguridad para el cristiano. Si tuviéramos que reunir en una sola palabra, una sola expresión, todo lo que distingue a los hijos de Dios, tendríamos que mencionar, por encima de todo, el amor. Por lo tanto, andar en el amor es andar en el Espíritu de Cristo. Por este fruto reconocemos a los nacidos de Dios, a los que oran, a los que aman la palabra de Dios y se remiten a ella para buscar consejo. Porque el objetivo es permanecer equilibrados con respecto a los dones espirituales. Ahora, ¿por qué el ejemplo de David? Si bien es que vivió bajo el antiguo pacto, David es un buen ejemplo de cómo debe comportarse un hombre espiritual. Es cierto que no siempre mostró una verdadera espiritualidad. Veremos que incluso cuando no se comportaba de esta manera ideal, a menudo era capaz de reaccionar bien y enderezarse, lo que en definitiva es una prueba de espiritualidad. No era infalible, lo que le habría convertido en un modelo que hubiera sido difícil para nosotros, pero sabía volver a ser irreprochable tras buenas reacciones. Esta reflexión no fomenta la imperfección, pero indica que el cristiano espiritual sigue siendo un ser humano que mientras que está de pie, debe cuidarse de no caer. Todos los hombres son carnales por naturaleza, lo enseña la Biblia. Pero algunos son complacientes en este estado, les gusta este estado. Son poco dispuestos a cambiar, mientras que otros desean evolucionar, cambiar hacia un comportamiento más espiritual. Quiero recordar lo que Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, el capítulo 12, verso 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Ahora, la primera cuestión es ¿cómo definimos la espiritualidad? ¿Cómo entendemos espiritualidad? Con demasiada frecuencia solo se tienen en cuenta los dones espirituales. Es cierto que estos forman parte de la noción de espiritualidad, pero por sí solos no bastan y no constituyen una licencia o una patente de santidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado
en utilizar los dones espirituales como garantía, como para dar un cargo, una responsabilidad a alguien. Los carismas no son criterios y garantías de fe y de espiritualidad. Incluso se podría caer en la deriva de esconder las propias carencias en el terreno del comportamiento detrás de manifestaciones llamadas carismáticas, que se utilizan caritativamente para crear una especie de cortina de humo tras la que esconderse. Hablar en lengua, profetizar, no es sinónimo de espiritualidad. Y en el caso de David hay que admitir que no era exclusivamente espiritual en el ejercicio de los dones espirituales comunicados por el Espíritu de Dios. En una porción de la Biblia vemos que era profeta también. También fue espiritual en las reacciones típicas en las que mostró cualidades reales, demostrando que el hombre, según el corazón de Dios, también vivía y andaba según el Espíritu. Los ámbitos a los que afecta la espiritualidad, que son los ámbitos de aplicación del andar según el Espíritu. Andar, vivir según el Espíritu concierne al carácter, las actitudes, el comportamiento del creyente. Y ya hemos mencionado las palabras claves de la espiritualidad: el amor y sus variantes, la honradez, la integridad, la pureza, la verdad, la fidelidad, entre otros. El cristiano espiritual no se comportará de ninguna manera infantil, inmadura, impura o incorrecta, es decir, según la carne. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, el verso 1, Pablo decía: hermanos, les he estado hablando como si fueran niños en la vida cristiana, como si fueran inmaduros, y no he podido hablarles como a cristianos espirituales. Les he dado leche y no alimentos sólidos, porque no habrían podido digerirlos. Aún ahora es menester que los alimente con leche, porque son apenas niños en la fe. ¿Acaso no lo demuestra el hecho de que se dejen dominar por los celos y anden en disensiones? ¿No están actuando como meros humanos?, preguntaba el apóstol Pablo. La madurez y el sentido de la responsabilidad también caracterizan el comportamiento del cristiano espiritual. En el mismo libro de Corintios, capítulo 13, el verso 11, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando alcancé madurez en la vida, dejé a un lado las cosas de niño. Luego, la humildad que anima al cristiano espiritual hace que no busque dominar, aplastar a los demás bajo un espíritu de juicio implacable. En Gálatas 6:1, Pablo habla de una tarea, la de restauración. Dice restauración con una actitud humilde en el caminar con el Señor. Esto debía hacerse con actitud humilde o un espíritu de gentileza, el mismo término que Pablo cita como octava característica del fruto del Espíritu en Gálatas 5:23. En el capítulo 6, el verso 1 dice: hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales, en otra versión dice, ustedes que viven por el Espíritu, deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. El hombre espiritual es aquel que ha desarrollado su inteligencia espiritual y ha comprendido la validez del consejo divino, por lo que se somete a él en su propio interés. Se ha vuelto capaz de tomar decisiones iluminadas, digámoslo así, y espirituales. Quiero recordar algunas palabras
Primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el verso 12, se dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar de andar, no debo dejar que nada me domine. En esta primera carta, el capítulo 10, el verso 23 y 24, Pablo vuelve y se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Ahora, ¿cómo David manifestó la verdadera espiritualidad? El orden de las situaciones que vamos a describir a continuación no es cronológico. Se refiere a la naturaleza de su relación con Dios y con los demás. Primero, David ante su caída. Su caída moral fue todo menos una prueba de espiritualidad. Al haber cometido un doble pecado, adulterio y crimen, la historia con Betsabé fue espiritual tras un largo proceso de trabajo interior. Al arrepentirse, confesar su culpa, aceptar las consecuencias y recibir el perdón, no habría sido espiritual para él albergar para siempre una culpa ciertamente real, pero para la que había solución. Por esto, escribe el Salmo 51, verso 4, contra ti he pecado, y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso, tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En el mismo capítulo, el verso 7, purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Y en la secuencia de la historia, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 12, el verso 20, la Biblia nos dice, entonces David se levantó del suelo, se bañó, se perfumó y se cambió de ropa, y entró en el templo para adorar al Señor. Después fue a su casa y pidió de comer y comió. Asume su culpa, se arrepiente ante Dios y sigue el camino de la espiritualidad. En el mismo libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 24, vemos David ante las consecuencias de su caída. Dice la Biblia, entonces David consoló a Betsabé, durmió con ella. Betsabé quedó de nuevo embarazada y dio a luz un hijo al que David le puso el nombre de Salomón. El Señor amó al niño. Es decir, que esta mujer también tenía parte de culpa, porque David no la había violado. Luego también tuvo que lidiar con su culpa, sobre todo tras la muerte de su marido. Luego vino la enfermedad y la muerte de su hijo. Cuando la Biblia dice, David la consoló, aquí David se comporta de forma espiritual y responsable, porque no abandona a la mujer, a su desgracia, ni la carga con reproches injustos. Él asume su culpa. Él se muestra responsable de ello. Y esto es una característica espiritual. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 6, vemos David ante el dolor, la desdicha. La Biblia dice, David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, la Biblia dice, puso su confianza en el Señor, su Dios. La persona que vive y camina, anda por el Espíritu, siempre pondrá su confianza en Dios, a pesar de lo destruido que pueda parecer su vida o una situación a su alrededor. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versos 7 al 11,
Versos muy largos vamos a leer, pero aquí es David ante el rechazo y la cobardía. Dice la palabra: Simí lo maldecía diciendo: largo de aquí, malvado asesino. El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl para reinar en su lugar. Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, y aquí estás víctima de tu propia maldad, pues tú eres otra cosa que un asesino. Entonces Abisai, hijo de Zeruá, dijo al rey: ¿por qué este perro muerto ha de ofender a su majestad? Ahora mismo voy a cortarle la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto de ustedes, hijos de Zeruía. Si él me maldice, será porque el Señor se lo ha ordenado. Y en tal caso, ¿quién puede pedirle cuentas de lo que hace? Luego, dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, dijo: si hasta mi propio hijo procura quitarme la vida, cuanto más uno de la tribu de Benjamín. Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo habrá ordenado. Quizá cuando el Señor vea mi aflicción, me envíen bendiciones en lugar de las maldiciones que hoy escucho. ¿Qué hace David aquí? Él mira a Dios en busca de justificación y no responde al mal con el mal. Vence al mal con la paciencia, buscando ser salvado, redimido solo por Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 25, el verso 10. Vemos David frente a la ingratitud. Pero aquí hay dos reacciones. La primera reacción en la historia con Nabal, la primera reacción es impulsiva. Dice la palabra: pero Nabal les contestó: ¿quién es David? ¿Quién es este hijo de Jesé? Hoy en día son muchos los esclavos que andan huyendo de sus dueños. ¿Acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dárselas a gente que no sé ni de dónde es? Los criados de David tomaron el camino de regreso, y cuando llegaron ante David le contaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó a sus hombres: todos a las armas. Sus hombres se colocaron la espada al cinto, lo mismo que David, y así 400 hombres se fueron con él, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el material. Vemos una reacción impulsiva de venganza. Pero luego, cuando se encuentra con Abigail, el mismo capítulo 25, el verso 32, David dice: entonces David dijo a Abigail: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que te envió hoy a encontrarme. Bendito sea tu razonamiento y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme, o hacer justicia por mi propia mano. Estas reacciones en dos tiempos muestran claramente cómo funciona el hombre. Si su primera reacción no es siempre la correcta, el cristiano espiritual sabe reponerse cuando Dios le indica lo que debe hacer. El cristiano espiritual, el que camina, anda por el Espíritu, sabe detenerse cuando Dios se lo pide. Un capítulo antes, primer libro de Samuel, capítulo 24, versos 4 y 6, vemos David ante la tentación de la venganza. Los hombres de David le dijeron, cuando Saúl le perseguía: ahora es tu oportunidad. Hoy es el día que hablaba el Señor cuando dijo: entregaré a Saúl en tu poder para que hagas con él lo que quieras. Pero David se acercó silenciosamente y cortó un pedazo del borde de la túnica de Saúl, pero su conciencia comenzó a molestarlo. Jamás haré lo que me sugieren, dijo a sus hombres. Es un grave pecado agredir al rey escogido de Dios. Verso 7, de este modo refrenó. Otra versión: contuvo David a sus hombres y no les permitió atacar a Saúl
el cual salió de la cueva y siguió su camino. Lo que aquí se dice de Saúl también se aplica a David. Hay una relación de causa y efecto entre no sucumbir a la tentación y continuar su camino. Si David no hubiera reaccionado de manera espiritual, habría actuado contra sí mismo al privarse de la gracia de Dios para continuar su camino en paz. La venganza es de Dios. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, verso 13, vemos David ante las consecuencias de sus desobediencias. Un análisis de la tragedia de Usa es un análisis acertado. La Biblia dice, antes el Señor nos destruyó, hablando David, porque manejábamos los asuntos suyos en forma impropia, por cuanto no eran ustedes quienes la conducían. Otra versión dice, porque no lo consultamos como era debido. Para recordar la historia, David quería traer el arca de vuelta. Y luego la primera hubo una matanza, pero se acordó de consultar al Señor qué decían los libros sagrados, quién debía transportar el arca. Entonces él enmienda aquí su camino, reacciona con responsabilidad después ante la plaga que se abatió sobre su pueblo como consecuencia después del censo realizado sin el pago de la redención en el capítulo 21 del primer libro de Crónicas, el verso 24. Pero el rey David respondió, te lo agradezco, pero tengo que comprarlo todo por el precio exacto, pues no te voy a quitar lo tuyo para dárselo al Señor y ofrecerle un holocausto que no me haya costado nada. David ante Dios y la búsqueda de la gloria de Dios. Es cierto que David compuso salmos inspirados y proféticos, pero esto no procedía solo de un don profético y poético. Más bien, provenía del hecho de que David estaba apasionado por la gloria de Dios y la casa de Dios. Sus reacciones espirituales no eran fingidas ni meramente rituales o religiosas. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 17, el verso 45, cuando se enfrenta a Goliat, él dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Una reacción espiritual buscando siempre la gloria de Dios, la manifestación de Dios, no su propio interés, no su nombre, su elogio, sino elogiar a Dios en todo. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 14, David, que tenía puesta una túnica sacerdotal de lino, danzaba delante del Señor con todas sus fuerzas. Cuando volvió, David estaba danzando delante de Dios. La danza no es una manifestación espiritual en sí misma, ni uno de los carismas. Y en este contexto es la expresión espontánea de un hombre que es ante todo piadoso. Porque no haremos alarde de nuestra espiritualidad bailando o danzando como David, aunque cantemos estas canciones. David danzaba la presencia de Dios, entonces yo voy a cantar o danzar. No. Nuestra espiritualidad se demuestra con la piedad y una consagración a Dios, al menos algo similar a lo que hizo David. En esta situación, él muestra también su espiritualidad ante el desprecio de su mujer, Mical. El verso 16 dice, cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. Y David le contesta al verso 20, cuando volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, la hija de Saúl, salió a recibirle y le dijo,
Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel mostrándose delante de las esclavas de sus criados como un desvergonzado cualquiera. David le respondió: es verdad, he estado bailando, pero ha sido delante del Señor que me escogió en lugar de tu padre y de toda tu familia para ser el jefe de su pueblo Israel. Por eso bailo delante de él, y aún me humillaré más que ahora. Me rebajaré según tu opinión, pero seré honrado por esas mismas esclavas de que tú hablas. David no mostró susceptibilidad carnal, pero sí los sentimientos humildes y modestos que había en su corazón. Al hacerlo, demuestra una espiritualidad y el hecho de que anda según el Espíritu a través del dominio de su lengua. Para acabar, Pablo en Efesios capítulo 4 expone todo el camino práctico del Espíritu. Un capítulo que leemos muchas veces. Primero Pablo menciona el papel fundamental que deben desempeñar los ministerios dados por Cristo a la iglesia. Pablo habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero dice claramente que el único fin es el perfeccionamiento de los santos. Ahora, ¿cuántos ministerios están cargados con muchos objetivos, metas humanas que solo contribuyen a la satisfacción de la carne, la propia carne del ministerio del ministro que lo ejerce, y la carne de los que le siguen por estos caminos? Queridos hermanos y amigos, qué diferente serían nuestras iglesias si todos los ministerios dados por el Espíritu de Dios fueran conscientes de la necesidad de aprender a caminar primero por el Espíritu ellos mismos, los que ocupan una función dentro de la iglesia, sea pastores, ministros, apóstoles, maestros. Primero son ellos quienes deben aprender a caminar, andar por el Espíritu, para poder enseñar a las ovejas del Señor a hacer lo mismo. Solo podemos dar lo que hemos recibido. Por lo tanto, es posible que un cristiano renacido ande como un pagano. Cuando leemos en Efesios 4, todo lo que tiene que hacer es seguir caminando según la vanidad de sus pensamientos carnales. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque su mente, dice Pablo, está entenebrecida, porque es ignorante y porque su corazón está endurecido. Por eso el cristiano carnal sigue siendo un extraño a la vida de Dios, que sin embargo mora en él, en su espíritu, habita en él, en su espíritu regenerado. Esto puede incluso terminar en la caída, dice Pablo, en la disolución, para cometer toda clase de impureza combinada con la avaricia. Es una situación muy triste. Pablo recalca aspectos importantes en este capítulo 4. Él dice que los efesios habían oído de Cristo en su conversión y se les enseñó de Jesús a través del ministerio y la enseñanza de la iglesia. En un sentido real, los efesios habían sido educados en Cristo, que es el punto central de la educación cristiana. Y eso es un desafío, porque si realmente hubieran entrado en la nueva vida de Cristo, estarían los efesios y por ende nosotros viviendo de manera diferente. Habían encontrado a Cristo. Ahora debían demostrar esto en un estilo de vida transformado. Para resumir esta parte, capítulo 4 de Efesios. La creencia cristiana, queridos hermanos, incluye la ética cristiana, ya que toda la vida se resume en él. Lo estudiamos en un episodio anterior. Por lo tanto, la enseñanza es el corazón de la vida en la iglesia. Y esto es un texto de prueba para la educación cristiana. Si vemos los pilares de la iglesia mencionados en Hechos capítulo 2, verso 42,
habla de la enseñanza apostólica, la comunión, la partición del pan y las oraciones, la enseñanza aparece primero debido a su importancia para la vida cristiana. Hay que reconocer lastimosamente que hoy en día se descuida la enseñanza en las iglesias. Los líderes parecen pensar quizá que un mensaje, un sermón el domingo por la mañana o por la tarde es suficiente para educar al pueblo. Qué triste. Pablo dice, ustedes no aprendieron a Cristo de esta manera. Es decir, nosotros cristianos nacidos de nuevo, que queremos andar en el Espíritu, debemos aprender a Cristo. Él puede aprenderse como una lección espiritual, porque Él vive en nosotros. Y aprender a Cristo significa llegar a conocerlo y caminar como Él. Para aprender a Cristo, en estos versos del capítulo 4, a partir de la segunda parte, capítulo 17, debe cumplirse dos condiciones. Si al menos, dice Pablo, le habéis oído, y si conforme a la verdad que hay en Jesús, en Él habéis sido enseñados. La primera condición es oír la voz de Cristo, que se expresa a través de la palabra y de su Espíritu. Y la segunda, haber sido instruidos en Él. Esto significa que debemos permanecer constantemente en Él por la fe, saber quiénes somos en Él, conocer la obra de la cruz y recibir constantemente instrucción práctica del Señor. ¿En qué consiste la instrucción práctica? 3 temas que hemos estudiado a lo largo de esta serie. Aprender a despojarnos del viejo hombre, Efesios capítulo 4, del verso 21 al verso 23. Lo estudiamos, aprender a despojarnos del viejo hombre, es decir, lo que queda de nuestra vida vieja y caída, la naturaleza humana. Nuestro espíritu ya está en el reino de Dios, pero la ley del pecado que obra todavía puede controlar gran parte de nuestra alma y cuerpo. Por eso debemos aprender a despojarnos literalmente de todo lo que queda de este viejo hombre. Lo segundo, aprender a ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento ya no debe ser carnal, debe volverse espiritual. Debemos aprender a controlar todos nuestros pensamientos. Y tercero, aprender a revestirnos del hombre nuevo, el espíritu regenerado. Hay que observar que ha sido creado según Dios, es decir, a imagen de Dios o de Cristo en la justicia y santidad que produce la verdad. Por lo tanto, la mejor manera de controlar nuestros pensamientos es estar constantemente llenos de los pensamientos de Cristo, es decir, su palabra, y confiar en el discernimiento que el Espíritu de Dios nos da para mostrarnos el origen de cada pensamiento que intenta penetrar en nuestra inteligencia. Nuestra mente renovada desempeña un papel fundamental a la hora de aprender a caminar y a vivir por el Espíritu. Nuestras prioridades deberían ser ahora lo que agrada al Espíritu, la persona de Dios y la obra de Dios. Que la paz de Cristo gobierne nuestras vidas y que su Espíritu nos ayude en cada